Hola, buenas tardes. Soy Hipólito García, el director del área de SaaS Operations aquí en 4S Real Estate. Vamos a dar unos 2 minutos más a ver si se conecta alguien más y si no, empezamos. Bueno, vamos a empezar. Para quienes se acaban de conectar, mi nombre es Hipólito García. Soy el director de SaaS Operations Systems as a Service aquí en 4S Real Estate. Y el tema que vamos a ver hoy en este webinar es Real Data Big Estate, que es inteligencia digital para el crecimiento inmobiliario. Entonces, vamos a comenzar. Sí, en particular en estos tiempos que estamos viviendo, pero ya tenía un rato que estaba pasando, es que la transformación digital, pues, ya se dejaba venir y ahorita ya está aquí, ¿sí? Anteriormente habíamos tenido un poco más de holgura en cuanto a al hacer los cambios de la transformación digital en nuestras empresas, pero pues la verdad es que estos últimos meses nos han mostrado qué tan rápido puede ocurrir una transformación digital cuando no es opcional. Toda esta migración que hemos tenido al home office, al trabajo en línea, pues a resolver todo sin salir de casa o saliendo de casa lo menos posible, nos ha llevado como empresas pues a la mayoría de nosotros a reconsiderar la transformación digital que tenemos que hacer o que estaba pendiente y hacerla en lo más rápido posible, porque en estos tiempos la supervivencia ya no radica tanto en hacer una gran innovación que maravilla a todos, sino en poder reaccionar y adaptarnos lo más rápido posible a cualquier cambio que pueda ocurrir, como en este caso pues fue esta obligación a trabajar todo de manera digital, pues prácticamente de un día para otro, ¿no? Era en febrero, estábamos, sí, está el virus pues allá, ¿no? Del otro lado del otro continente, y de repente pues es como que ya no puedes ir a trabajar, todo tienes que resolverlo de manera digital y pues hay que adaptarnos, ¿no? Ahora, algo importante que hay que hablar de la transformación digital es que es algo una idea errónea que se tiene muchas veces, que la transformación digital es para reemplazar a las personas, en particular los temas que vamos a ver ahorita, uno de ellos que es de inteligencia artificial, que es de que me va a quitar el trabajo, voy a perder mi empleo, ya no van a ser necesarios los agentes inmobiliarios, etcétera, qué sé yo. Eso en realidad no es del todo cierto.
O sea, las herramientas de la transformación digital están aquí no para quitarnos trabajo, sino para hacernos mejores, más eficientes en algo que ya éramos buenos, y si ya éramos mejores que a lo mejor el resto de los compañeros, para ser excelentes, ¿no? Entonces, ahí el detalle es, ok, la transformación digital ya está aquí, nos estamos viendo obligados a hacer las marchas forzadas a causa de la pandemia. El problema es que si estamos listos, primero a nivel país y luego a nivel industria, ¿no? El BBVA sacó en su cuerpo de investigación, definió un índice de digitalización, TIGIX le llaman ellos, en 2016, el cual evalúa en base a 6 grandes temas qué tan listo o qué tan fácil sería para un país hacer una transformación hacia el ámbito digital, ¿no? Estos grandes rubros que consideras contenido, o sea, que esté pues toda la información gubernamental, de instituciones, etcétera, que esté accesible en línea, la infraestructura, que haya conexión de alta velocidad para casas, para industrias, con la que haya cobertura de conexión móvil también en la mayor parte del territorio, o al menos en la mayor parte de las manchas urbanas del país. La adopción de empresas, refiriéndose más a conexiones de internet business to business y conexiones de internet de banda ancha business to customers. La adopción del usuario, de que tengamos equipos móviles, o sea, equipos digitales, que tengamos internet de banda ancha en nuestras casas. Las regulaciones, que esta es la parte más complicada, yo creo, de una transformación digital, porque la infraestructura pues la ponen empresas privadas con algunos subsidios del gobierno. La adopción de empresas, pues a final de cuentas depende también de particulares, la adopción de usuarios, pero lo que es contenido, asequibilidad y regulaciones son las partes en las que el gobierno como tal tiene una gran influencia. Regulaciones, pues es todas las leyes que hacen falta, ¿sí? Para poder migrar hacia la era digital. Protección de datos personales, manejo de contratos en línea en lugar de en papel, incluso, bueno, en nuestra industria, pues es toda la parte de poder hacer operaciones inmobiliarias, ¿no? Adquirir inmuebles, vender inmuebles de manera digital, o al menos, pues, de manera, la menor cantidad de papel posible, ¿no? Y otra parte muy importante es la asequibilidad, ¿sí? Que es, pues, que a final de cuentas haya libre competencia para que haya una regulación automática del precio, ¿sí? De los servicios de Internet, en este caso, ¿no? Entonces, todos recordamos hace unos años cuando, pues, solo Telcel era el que te daba el servicio de telefonía celular, y pues manejaba precios considerablemente más elevados en nuestros planes de lo que manejan ahorita. Sí, los planes de internet, los planes con internet incluido han estado bajando de precio constantemente, y esto pues se debe a la libre competencia, ¿no? Entonces es la parte de asequibilidad que hace falta. Entonces, en 2016, para poner un ejemplo al menos de los países que más pudieran interesarnos, Estados Unidos ocupaba el segundo lugar de los 100 países que evaluó BBVA en ese entonces con su índice de digitalización. Sí, el índice de digitalización pues, es una fórmula un tanto complicada, promedios ponderados, varianzas, etcétera, pero básicamente reduce o intenta reducir todos estos factores que están dentro de cada uno de esos seis grandes rubros que acabo de mencionar pues en un número entre 0 y 1, ¿sí? Entre más cercano estemos al 1, quiere decir que el país está más listo para la digitalización. Pues Estados Unidos estaba en 0.97, prácticamente 1. Del segundo lugar, el primer lugar era Luxemburgo. México estaba en el lugar 59 de 100. Estábamos por debajo de la media global, que la media global en el 2016 era 0.48. México tenía 0.41. Argentina estaba en el lugar 75 con 0.33. Brasil estaba en el lugar 44 con 0.48, exactamente en la media. Colombia estaba en el 50 con 0.45 y Panamá en el 63 con 0.4. ¿Sí? Ahora, 3 años después, en
la reevaluación del DGIX en 2019, ¿cómo estamos? Estados Unidos se mantuvo en segundo lugar, pero su índice de digitalización bajó un poco de 0.97 a 0.945. México, Argentina, Colombia y Panamá subieron sus índices. México de 0.41 subió a 0.472. Argentina de 0.33 subió a 0.489. Entonces ya se colocaba por encima de la media de 2016. Colombia subió de 0.45 a 0.456, un cambio no tan significativo, y Panamá de 0.400 a 0.427. Brasil fue el único que bajó un poco su índice de 0.48 a 0.468. Sin embargo, todos estos 5 países de Latinoamérica aún se encuentran por debajo de la media, ya que la media de 0.48 se desplazó a 0.55. Ahora, en el ranking, ¿qué sucede? México bajó de 59 a 65, Argentina subió considerablemente desde el 75 al 64, Brasil, Colombia y Panamá también bajaron de estar en el 40, 50 y 63 en el 2016, ahora están en el 68, 70 y 73. Esto pudiera prestarse un poco de confusión porque ¿por qué si subimos nuestro índice de digitalización bajamos en el ranking? Bueno, pues esto quiere decir que, ok, sí hicimos un esfuerzo para subir nuestro índice de digitalización, pero otros países hicieron un esfuerzo mayor, ¿sí? Entonces, pues hay que tener eso en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con el real estate como industria? Desgraciadamente, el real estate siempre ha sido un poco más reservado en cuanto a incorporar innovaciones tecnológicas. La firma consultora Morgan Stanley publicó un índice de digitalización por industria en lugar de por país en 2016. No ha habido una actualización del índice, y en ese índice el real estate, por ejemplo, de oficinas, se encuentra en el lugar número 2 de los menos digitalizados, ¿sí? Después de agricultura. O sea, eso es un tanto preocupante. Real estate de comercio, de retail, está en el lugar 13, y real estate de industria y logística está en el lugar 15, y desgraciadamente vemos que real estate de vivienda, de residencial, ni siquiera está en la lista, ¿sí? Entonces, esto nos dice que tenemos un largo camino, ya lo iniciamos, ya estamos trabajando en eso. Hay muchas compañías a nivel internacional que están esforzándose en digitalizar e incorporar innovaciones tecnológicas al real estate, y aquí vamos a ver 3 grandes temas de innovación tecnológica y digital que hay en el real estate y que se está desarrollando en el real estate, y pues que nos va a llevar más hacia el futuro, ¿no? Estas son Big Data, inteligencia artificial y blockchain. ¿Okay? Vamos a empezar con Big Data. Entonces, el mercado de Big Data, así de entrada, está creciendo rápidamente. Un estudio de Wikibon y de Statista nos dice que, pues, la inversión, o más bien el tamaño de la utilidad del mercado de Big Data a nivel mundial está creciendo, pues, prácticamente de manera constante desde 2011 hasta la proyección de 2027, ¿sí? Es un crecimiento bastante acelerado, considerando que en 2017 había una utilidad relacionada con Big Data de 35 mil millones de dólares, o billones de dólares si son de habla inglesa, de Estados Unidos, y se estima que para 2027, 10 años después, esa utilidad se triplique, ¿sí? Alcanzando alrededor de los 103 billones de dólares. Bueno, 1,000 millones de dólares aquí en México. Pero antes de decir, sí, el Big Data, qué padre, vamos todos a meternos al Big Data, tenemos que entender bien qué es Big Data, ¿sí? Big Data, de acuerdo a la definición, la primera definición que se hizo, que fue por Doug Laney de la firma consultora Gartner alrededor de 2001, es un conjunto de información de alto volumen, de alta velocidad y de alta variedad que demanda formas innovadoras y económicas de procesar información para obtener una mejor visión y
poder tomar mejores decisiones. Comúnmente en Big Data, cuando se habla de Big Data, en particular en prensa y en prensa no especializada, pues se toma solamente la primera parte, ¿no? Que son lo que le llaman las 3 grandes Bs del Big Data: volumen, variedad y velocidad, ¿sí? La que más se habla en los medios de comunicación, pues es el volumen. No hay que decir mucho, pues se refiere a que hay cantidades gigantescas de información, pueden ser gigabytes, terabytes de información, pueden ser, no necesariamente tienen que ser datos duros en bases de datos, en tablas de Excel, pueden ser fotos, pueden ser posts en Instagram, pueden ser comentarios en tweets de Twitter, puede ser, puede ser cualquier cosa, y eso nos lleva a la segunda B, que es la variedad. ¿Sí? La variedad. La información ahorita se está obteniendo de los medios más inesperados, ¿no? Pueden ser correos electrónicos que estemos haciendo, que bueno, o sea, nos digamos al siguiente, pero que estemos haciendo análisis de los datos que se mandan en correos electrónicos mediante machine learning, deep learning. Pueden ser datos de sensores de edificios, por ejemplo, con todo esto del Internet of Things. Pueden ser registro de uso de elevadores, el acceso con tarjetas, con tarjetas a los edificios de oficinas, fotos que se suben a Facebook, por ejemplo, en redes sociales. Facebook está subiendo alrededor de, no recuerdo bien la cifra, pero más de 200 millones de fotos al año, creo, nuevas, ¿no? Entonces, pues, volumen y variedad, ¿no? Videos también en YouTube, en Twitch, incluso en las historias de Instagram, Snapchat, TikTok, todo eso son datos, ¿no? Datos biométricos y de reconocimiento facial, etcétera, ¿no? Aquí la imaginación es el límite, y digo la imaginación con un asterisco porque pues es la imaginación y obviamente es la tecnología para poder extraer esa información, ¿no? Esos datos. Entonces, a medida que la tecnología nos vaya permitiendo, pues la imaginación el límite de la información, de la variedad de información que podemos recabar, va a ir aumentando. Y la tercera gran B de Big Data es la velocidad. Aquí, algo que se confunde frecuentemente cuando se habla de velocidad en Big Data es de poder hacer análisis en tiempo real. Eso es Data Analytics. Sí es importante, obviamente, que podamos hacer análisis de toda la información en tiempo real, pero en términos de Big Data, la velocidad se refiere a la tasa de generación de datos, ¿sí? A que son datos que se están generando rápidamente, entonces hay que tener la capacidad de poder recolectarlos rápidamente. Y no solo eso, sino que hay datos que se generan, no todos los datos se generan al mismo tiempo o al mismo ritmo. Entonces hay datos que se generan cada segundo, cada 10 segundos, cada minuto, cada mes, cada 6 meses, cada año. Entonces, pues hay que, parte de la componente de velocidad del Big Data es que hay que saber correlacionar e interactuar esos datos que se generan a distintos tiempos, con distintos ritmos, y poder extraer información de ellos. Ahora, pasando a la parte del medio de Big Data que luego a veces no se toca y que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar más adelante, son las formas innovadoras y económicas y eficientes de procesar información. Aquí hablamos de todas las innovaciones tecnológicas que nos permiten analizar la información cada vez más rápido y a menor costo. No se trata de una sola gran tecnología maravillosa que nos resuelva todo, sino es todas las innovaciones necesarias, todo ese conjunto de tecnologías, de innovaciones tecnológicas que nos permitan precisamente lidiar con las 3 Bs del Big Data, ¿no? El gran volumen, la gran variedad y la gran velocidad. Incluso hay veces que se dice, ok, pero es que si yo tengo gran procesamiento en inglés suena mejor, ¿no? De big processing of small data, eso también es algo válido. O sea, puede ser data pequeña que no se genere tan rápido, pero que necesite mucho procesamiento y para poder obtener insights, ¿no?
Otra cosa importante es que esas innovaciones tecnológicas para procesar información no serán soluciones baratas. No esperen que sean soluciones baratas, sino que sean económicas en términos de eficiencia, en términos de que nos permite obtener inteligencia rápido, con menos consumo de recursos, pero en sí la implementación o el desarrollo y la implementación de esa tecnología no necesariamente, y es muy probable que no sea barata, sino que sí involucre una inversión considerable, ¿no? Pero pues si queremos adaptarnos, si queremos mantenernos a la vanguardia, pues nos tenemos que buscar cómo hacerlo, ¿no? Y la tercera parte, que a final de cuentas es, como dicen, el objetivo final o la luz al final del túnel de Big Data, es pues obtener una mejor visión, ¿no? Tener insights de valor, sí, que nos permitan tomar mejores decisiones. El valor de cualquier negocio está en una visión a futuro, o sea, no sirve de nada quedarnos en el pasado, tratar de quedarnos en el presente, en un segundo ya nos quedamos atrás, o sea, siempre tenemos que estar tratando de mantenernos a la vanguardia, de estarnos adaptando, mejorando todo el tiempo, y esa visión a futuro, pues, originalmente se construía en base a intuición derivada de experiencia, ¿sí? de los analistas, de los CEOs, de los CFOs, de los CTOs también, de los agentes inmobiliarios, de los brokers, etcétera. Pero ahora también la idea es que esa visión a futuro y esa intuición se construya no solo en base a experiencia, ¿sí? de la gente, sino también en base a datos, muchos datos. Entonces, más que insights, es tener foresight. Ahora, los beneficios del Big Data para la industria del real estate, pues pueden ser muchos, ¿no? En realidad, si quisiéramos, pudiéramos solo concentrarnos solo en Big Data y en realidad pudiéramos tener bastante información. Aquí vamos a resaltar los 4 principales que pudieran ser a lo mejor más atractivos para nosotros, que es mejor predicción y análisis, ¿sí? El Big Data pues mejora la precisión de nuestras predicciones y de análisis, y la cantidad y la variedad, en particular de los datos, de esos datos no tradicionales, nos permite identificar y predecir nuevas tendencias, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Otro beneficio sería ayudar a los usuarios a ajustar su comportamiento ante el mercado, ¿sí? El Big Data nos permite incorporar elementos menos comunes que por lo general no se toman en cuenta en el análisis, como demográficos, que bueno, cada vez más se utilizan más, datos de tráfico, ocupaciones históricas, precios de propiedades cercanas, precios históricos también de las propiedades cercanas, etcétera, ubicación de tiendas de autoservicio, de escuelas, plazas comerciales, lo que se les pueda ocurrir, y lo que no también, que a lo mejor se le ocurre a alguien más, que se incorpora al análisis de propiedades, lo que nos permite tomar decisiones más informadas. Este va muy ligado al tercer punto, que es valoración más precisa de propiedades, donde nuestros modelos para evaluar las propiedades tienen que cambiar, ¿no? O sea, ya no solo es los datos tradicionales de precio, de metros cuadrados, recámaras, baños, sino que hay que meter nuevos datos para mejorar esas valoraciones y calcular precios pues más precisos al valor de mercado al que se puede vender. Y otro tema importante pues puede ser reducir gastos administrativos. Este va más orientado a los grandes edificios, en particular de oficinas, que analizando grandes volúmenes de información de muchas fuentes dentro del edificio, nos puede ayudar a reducir gastos. Entonces, no podemos seguir con solo la visión tradicional, haciendo un análisis con información primaria que recolectamos nosotros aquí en 4S. Por ejemplo, para la zona metropolitana de la Ciudad de México, nosotros encontramos que existen alrededor de 6,832 unidades al cierre del primer trimestre del año que están disponibles en proyectos que son en preventa o venta directa por parte del desarrollador.
Preventa quiere decir que apenas está en planeación o construcción. Venta directa quiere decir que el proyecto ya está terminado de construir, o sea, que está listo para entrega inmediata, pero que sigue siendo comercializado por el desarrollador. De esas 6.832 unidades, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, vemos que hay 363, que pertenecen a proyectos del segmento Premium Plus, que es con precios por encima de los 18 millones de dólares. Ese es el precio promedio del proyecto, no en realidad de todas las unidades. Hay 2.920 que pertenecen al segmento Premium, donde el proyecto tiene un precio promedio entre 6 y 18 millones de pesos, dije dólares hace rato, pesos. 2.845 unidades en Residencial Plus, entre 2.8 y 6 millones de pesos del precio promedio del proyecto. 659 del segmento residencial, de 1.2 a 2.8 millones. Y 45 unidades del segmento medio, de 0.5 a 1.2 millones de pesos. ¿Por qué decimos que no nos podemos quedar? O sea, si nosotros solo tomamos en cuenta esta información, pues sí, vamos a ver la competencia, vamos a ver que hay espacio, vamos a ver las zonas, en tal zona hay espacio porque no hay proyectos nuevos que están comercializando, etc. Pero ¿qué pasa si nosotros metemos la parte de Big Data? ¿Sí? Entonces, si nuestro sistema de recolección de Big Data de vivienda vertical nos refleja que hay más de 51.400 unidades disponibles actualmente en el mercado para venta informal o reventa, ¿sí? Entonces, teníamos 6.831 de proyectos activos por parte de desarrolladores, pero aparte de esas 6.800 hay 51.000 unidades más que ya son en venta directa, ¿sí? De dueños o ya sea de los dueños o agencias de bienes raíces, brokers, etcétera, ¿no? O sea, ahí pueden haber muchos remates bancarios, o sea, hay mucho de dónde pueden salir esas unidades. Entonces, si nosotros decíamos, es que, ¿por qué el segmento Premium Plus en la Ciudad de México no vende tan rápido? Obviamente, aparte del precio, sino que pues es un nicho de mercado, hay menor gente que gana para poder comprar esas propiedades. Si solo hay 363 unidades, sí, pero aparte de esas 363 unidades, hay 6.289 unidades en venta directa, en reventa, a las que pueden acceder. Entonces, pues si tú tienes para comprar algo de más de 18 millones de pesos, lo más probable es que no vayas a pedir un crédito bancario, sino que lo compras de contado. Entonces, si hay una propiedad que está en venta directa, que no tengo que esperar para comprarla, o que a lo mejor me la dan más barata, o que esté en un lugar donde no hay un proyecto, pero a mí me interesa comprar, sí, entonces aquí es una competencia, ¿no? Aquí hay competencia de lo formal, de los desarrolladores, contra lo informal. ¿Sí? Siguiendo, vemos que en el segmento Premium hay casi 16.000 unidades, ¿sí? Aparte de las 2.900 que están en manos de desarrolladores, hay 16.000 unidades que están en manos de brokers o de propietarios, de propietarios, ¿no? Algo similar se ve en el Residencial Plus, donde hay 15.426 unidades. Ahora, los segmentos residencial y medio, que aparentemente no tenían tanta oferta, residencial tenía 6.59, medio tenía 45, pues en realidad no es tan cierto que no hay, ¿no? O sea, residencial tiene 8.326 unidades en reventa y medio tiene 5.407 unidades en reventa, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que no hay proyectos, casi no hay proyectos, o más bien, y a lo mejor no hay buenos proyectos en el segmento medio, por ejemplo, que es una gran proporción de la población. Esto no quiere decir que no hay oferta, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues no hay que sacar un proyecto igual a todo lo demás, hay que innovar, hay que diferenciarnos, ¿sí? Si quieres vender, no solo tienes que estar en el rango de precios, sino también tienes que ser único e innovador. Nos están preguntando aquí con qué programa hacemos el análisis de Big Data. Es metodología propia desarrollada dentro de 4S, se incluye en nuestros estudios de mercado y también alimenta de manera muy fuerte a nuestros servicios de definición de producto
y ahorita a uno de estos servicios de resiliencia que se llama Destino, ¿sí? Donde entonces el Big Data te puede ayudar a analizar qué tan saturada está tu plaza de interés y a lo mejor la zona, ¿no? A lo mejor en la zona no hay producto de nivel, la zona de interés donde estás pensando en comprar un terreno, no hay producto de nivel medio, hay puro económico o a lo mejor hay mucho residencial. Tú tienes un producto de nivel medio que va a ser muy interesante, se puede mover más rápido, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con Big Data? Algo un poco más, que ya se está viendo un poco más en los análisis de mercado es la parte de meter datos demográficos, ¿no? De fuentes demográficas como lo es INEGI, como lo es la MAE, como sí, lo es la Cámara de Vivienda. Entonces con eso podemos, pero ya no es solo el municipio de Monterrey tiene tal nivel socioeconómico. No, o sea, vamos a hacer un drill down, vamos a ir más adentro. ¿Sí? Nosotros ahorita en 4S podemos irnos tan adentro como las áreas estadísticas básicas en territorio nacional. Y pues obviamente qué tan adentro nos podemos ir depende de pues qué tan detallada esté la información de los cuerpos oficiales de información demográfica. Entonces, por ejemplo, podemos, en una zona dada de interés, pues podemos ver qué tanta población o qué tantos hogares hay de segmento premium, residencial plus, residencial, ¿sí? En base a, o sea, de ingresos familiares. Otra cosa que podemos que incluimos, que tenemos también en nuestros estudios es información de tráfico, ¿no? Esto es, por ejemplo, algo ya un poco menos convencional, en el que nosotros podemos agarrar avenidas principales. Esta parte se acopla muy bien con nuestros estudios de información comercial para plazas comerciales o a lo mejor oficinas, en el que dices, bueno, yo tengo la ubicación y, bueno, pues el levantamiento primario de información, pues sí, es qué plazas comerciales hay en los alrededores, qué competencia voy a tener en metros cuadrados, en composición de las plazas comerciales, en cuanto a giros y demás. Pero algo que también nos da mucha información es, oye, ¿qué avenidas principales pasan cerca de mi terreno? ¿Sí? Y esas avenidas, ¿a qué velocidad circulan los vehículos? Entre más rápido circulan los vehículos, pues es menos probable que se detengan si ven la plaza. Sí, o sea, van a pasar y sería, a lo mejor, si deciden visitarla, va a ser una visita más por decisión que por emoción, por así llamarlo. A que si estás en una avenida de velocidad media, pues dices, y quieres poner a lo mejor una plaza de servicios, pues dices, si la persona está buscando un banco y ve tu plaza, pues es más probable, si va circulando a menor velocidad, que decida en el momento detenerse, ¿no? Entonces aquí el análisis de tráfico pues, nos brinda una visión más completa del valor que pudiera tener ese terreno para instalar una plaza comercial. Y en el ámbito para oficinas, en nuestros análisis de oficinas, otra parte importante además del tráfico es servicio de transporte público. No, a pesar de que pues, las oficinas tienen una cierta proporción de cajones por metro cuadrado, pues no toda la gente que va a trabajar, no todos los empleados que trabajan en esas oficinas corporativas tienen vehículo o llegan en vehículo, ¿sí? Muchos llegan en transporte público, entonces para un predio con orientación de oficinas, pues es importante analizar qué rutas pasan, con qué frecuencia, ¿sí? ¿Cuántos camiones hay en cada una de esas rutas para ver, pues, qué tanta gente se puede trasladar a tu edificio de oficinas de distintas partes de la ciudad, qué tanto tiempo le va a tomar a tu gente llegar a la oficina, ¿no? Entonces, todos estos datos no tradicionales nos brindan una visión más completa y nos permite obtener una mejor estimación del precio de la propiedad, a cuánto se va a poder vender, a cuánto se va a poder rentar, el valor del terreno,
que construir, etcétera. Aquí, por ejemplo, un análisis que hizo la firma McKinsey en Estados Unidos nos presenta nos presenta dos propiedades, dos edificios que son muy parecidos, ¿sí? Entonces, si solo ves la publicación, ves los metros cuadrados, ves el precio de renta por pie cuadrado, porque es en Estados Unidos, pues se parecen mucho, ¿no? Es 1.74 de precio por metro cuadrado de renta, por pie cuadrado, perdón, contra 1.70. Están casi 1 a 1 comparando el precio de renta por pie cuadrado del edificio contra lo del promedio de la zona, y tienen una ocupación del 98%, ¿no? Entonces, o una desocupación, una disponibilidad del 2%. Pero ¿qué pasa si empezamos a ver algunas métricas o algunas variables no tan convencionales, no tradicionales? Por ejemplo, podemos ver la distancia a restaurantes de precios más elevados, un poco más de lujo. Una propiedad está a 3.8 millas, la otra está a 0.74 millas, y dices, es que la propiedad 2, pues tengo acceso a más restaurantes cerca, ¿no? En donde, pues a lo mejor hasta me puedo ir caminando, no ocupo sacar el carro, etcétera. Otros datos que puedes analizar: cuántas estaciones de gasolina hay dentro de las a 2 millas a la redonda, por ejemplo, en este caso de este reporte de McKinsey. La propiedad 1 tenía 16, la otra tenía 4. ¿Cuántos bares hay en 2 millas a la redonda? Una tenía 20, otra tenía 5. ¿Cuántas tiendas de comida hay de comida, como de groceries, de supermercados, tiendas de conveniencia y así? 60 contra 22. Entonces, dependiendo del producto, pues a lo mejor si es un producto familiar orientado a familias con niños pequeños o con niños con bebés o con niños y con infantes, pues a lo mejor el hecho de que hayan tantos bares alrededor de la propiedad no te da un valor agregado, sino que te lo quita, ¿sí? A lo mejor si estás hablando de una propiedad, por ejemplo, en Polígono DOT, donde la idea es que te muevas en transporte público, pues entonces a lo mejor el número de estaciones de gasolina no te importa. Si estás hablando a lo mejor de una propiedad orientada a adultos solteros o a parejas sin hijos, a lo mejor el número de escuelas en cierto número de kilómetros no es tan relevante, pero a lo mejor el número de lugares de recreación sí. Entonces, el número de plazas comerciales, estos datos no siempre tienen una relación 1 a 1 con las propiedades. Cambia mucho cómo influencian el precio de una propiedad, o sea, el precio que se puede vender o rentar una propiedad de una ciudad a otra, de una zona a otra, de un mercado a otro. Recordemos que tenemos que reconocer siempre que hay mercados dentro de los mercados. Entonces, estos datos, estas métricas no alternativas, complementarias, pues van a tener un valor diferente para personas solteros jóvenes, solteros adultos, familias parejas sin hijos, contra adultos que ya sus hijos ya no viven en casa, nuestros empty nesters, o adultos con pareja adulta con hijos ya mayores, ¿sí? O sea, cada uno de estos parámetros pues tiene un valor diferente para cada uno de estos mercados. Entonces, no solo hay que saber tener esa información, sino hay que saber qué hacer con ella. Entonces, esa es parte de esas tecnologías eficientes e innovadoras para el análisis de información. Ahí es donde caen, y es lo que y por eso es que nosotros vamos a ver ahorita la parte de inteligencia artificial. Entonces, en este estudio que hizo McKinsey, por ejemplo, de estas dos propiedades que se veían muy parecidas y solo vemos precios, tamaños y ocupación, pues se resultó que el crecimiento anual proyectado para una de las propiedades era un 3.9% en el precio de renta, mientras que para la otra un 7.3%, o sea, prácticamente el doble, ¿sí? Entonces, pues eso no nos los dio
el tamaño, no nos los dio el precio por metro por pie cuadrado, no nos los dio la tasa de ocupación, nos los dio toda esa otra información que está dentro del Big Data que se puede recolectar cada vez más, porque ahorita que las ciudades cada vez son más digitales, alrededor de esas propiedades. ¿Qué pasa ahora por ejemplo, con la parte de oficina, ¿no? El building management, administración de edificios? Dependiendo de los sensores que tengas instalados en los edificios, pues puedes recolectar mucha o poca información. La básica, pues es ocupación. Obviamente el administrador tiene, o esperaríamos que tuviera, un control de su ocupación. Algo un poco más sutil, que es la afluencia de gente, o sea, el flujo de gente, que pues eso ya muchos de los edificios modernos de oficina, pues ya tienes un acceso con huella digital o con tarjeta de acceso, una tarjeta de acceso única para cada empleado por cuestiones de seguridad. Entonces ahí puedes medir la afluencia de gente. Esto te permitiría, por ejemplo, controlar de mejor manera tus elevadores si tienes un sistema de control basado, por ejemplo, a lo mejor en inteligencia artificial, en machine learning, que se liga con la segunda parte de la plática, de que, ¿sabes qué? En un horario de 8 de la mañana a 10 de la mañana, tengo una afluencia de gente masiva, ¿no? Mucha gente, pues toda la gente que entra a trabajar entre esa hora, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues me conviene ahí tener activos los, no sé, 8 elevadores que tiene el edificio, ¿sí? Pero a lo mejor en un horario de entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, pues mi afluencia baja considerablemente, porque ya es más, a lo mejor gente que tiene horarios alternativos de trabajo, que hace home office parcial, o a lo mejor gente que solo sale a alguna reunión, a ver a un cliente, etcétera. Pues entonces, en ese entonces puedo, a lo mejor, reducir el número de elevadores que tengo activos a 4, por ejemplo. Dependiendo de la capacidad de cada uno. A lo mejor ya sé que, sabes que ese es el horario ideal para darle mantenimiento a mis elevadores porque no hay gente, si es que no lo puedo hacer fuera de horario de oficina. Sé que vuelve a subir mi afluencia entre 1 y 3 de la tarde por la comida, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué otras? Ya, ahora, si usas un edificio nuevo que se está desarrollando, probablemente tenga, o hay la posibilidad de meter muchísimos más sensores, que es en esto de parte de Internet of Things, que te permite ver cuestiones de iluminación, consumo de agua, temperatura en las oficinas, análisis de datos de clima, calidad del aire, emisiones de carbono, consumo de gas, acumulación de desechos, etcétera. Entonces, todo eso es información que se puede usar para ayudar a administrar de una manera más eficiente nuestros edificios, ¿sí? Por ejemplo, algo que podemos hacer, la misma afluencia nos puede decir, y más si tenemos vinculada la tarjeta al número de oficina al que van o al piso, puedes detectar en qué momento se vacía un piso. Por ejemplo, ya sabes que el piso 10, las oficinas del piso 10, entre 2 y 4 de la tarde están completamente vacías porque el 90% de la gente sale a comer. ¿Sí? Porque todos se salen a comer. Entonces, puedes a lo mejor ahorrar algo de energía eléctrica apagando los climas durante ese horario y los vuelves a prender de manera automática 10 minutos antes de que llegue otra vez la gente para volver a ambientar la zona, ¿sí? Si sabes que va a disminuir la temperatura por cuestiones de clima, pues a lo mejor disminuyes el trabajo de los compresores, utilizas menos compresores, muchas cosas, ¿no? Cada uno de estos datos nos puede dar información que nos puede generar inteligencia cuando hacemos un análisis de todos los datos como un conjunto, como un todo, ¿sí? Ahora, ya vimos un poco lo que es el Big Data, o sea, todo ese gran volumen variado y de información que se genera a cada instante y se tiene que recolectar para poder usarla. Una de las herramientas que ha cobrado mucha popularidad en los últimos años para el análisis de este Big Data, pues es la inteligencia artificial. Son volúmenes tan grandes de información en algunos casos, que no los puede analizar un equipo humano, ¿sí? No dato por dato, no clúster por clúster. Pudieran a lo mejor analizar
las conclusiones derivadas a través de la información para ver si es correcto o no, pero no pueden meterse a analizar dato por dato. Entonces, aquí es donde sistemas automatizados basados en inteligencia artificial pues nos pueden ayudar mucho, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Una definición común de inteligencia artificial, hay muchas. O sea, si se van a artículos científicos, dependiendo de la orientación del investigador, si va hacia redes neuronales, si va hacia machine learning, si va hacia deep learning, si va hacia robótica, pues cada quien da una definición un poco diferente, pero algo un poco más general que nos puede servir a nosotros para darnos una idea de qué es la inteligencia artificial es tecnología programada por seres humanos que utiliza datos y algoritmos para automatizar una cierta carga de trabajo que antes solo podía ser realizada por humanos. Y aquí me gustaría agregar que en base a la cantidad de datos que se están generando actualmente, ya no puede realizarse o no de manera eficiente solo por seres humanos. Entonces, hay muchas vertientes de la inteligencia artificial, les mencioné algunas, robótica, la inteligencia artificial como tal, de crear un ente inteligente que pueda pensar por sí mismo, pero bueno, eso ya parece más ciencia ficción por ahora, no quiere decir que eso vaya a seguir. Aprendizaje computacional o machine learning que le llamamos, ¿sí? Hay redes neuronales, hay análisis predictivo, hay muchas subtemas o subdivisiones de la inteligencia artificial. Para cuestión de procesamiento de grandes volúmenes de datos, los más interesantes son 3, para nosotros, al menos ahorita, que consideramos nosotros. Machine Learning, aprendizaje computacional, que es donde los programadores sí escriben ciertas reglas dentro del algoritmo, pero no todas las líneas de código, sino que a través de estar exponiendo a la máquina constantemente a datos y darle retroalimentación, porque le tienes que enseñar, o sea, es como que precisamente es machine learning, la computadora aprende a entrenarse a sí misma al correr los datos por un modelo que te interesa. Incluso, ya que vas avanzando en el proceso de la enseñanza de la máquina misma comienza a aprender y a cambiar las reglas del modelo por sí sola. La máquina te puede detectar inteligencia que a lo mejor el ser humano no había detectado, no había pensado en esa interacción de variables. La máquina puede detectarla y te la puede mostrar y puede darte insights bastante interesantes. Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning y a la vez de la inteligencia artificial, en donde las computadoras empiezan a aprender automáticamente al analizar datos brutos que no han sido procesados y sin intervención de los seres humanos. O sea, se establecen algoritmos, se establecen algunas reglas, pero, por ejemplo, no le estás dando retroalimentación, ¿no? Le das algunas reglas básicas, le das algunos parámetros muy básicos y digamos, por así llamarlo, la avientas, ¿no? A la computadora a estar digiriendo miles de millones de bytes de datos hasta que la misma computadora empieza a desarrollar las reglas, empieza a desarrollar modelos, ¿sí? En el Machine Learning, tú le dabas un modelo que la computadora pudiera empezar a mejorar. En Deep Learning, la computadora o la unidad de procesamiento, o sea, sí, la computadora o las computadoras, el clúster, la supercomputadora, lo que le quieran llamar, desarrolla los modelos por sí misma. Y una tercera vertiente que es lo más común que escuchamos nosotros, que es el análisis predictivo, que es análisis de tendencias, datos históricos, cruces de variables históricas para hacer predicciones. Pero aquí la diferencia es que en lugar de nosotros estar haciendo correlaciones y cargando datos en Excel, pues no, o sea, es que le alimentas la base de datos de 10, 20, 30 años hacia atrás, si es que la tienes, que eso sería un análisis sumamente complejo para un equipo de personas y una computadora
basada en inteligencia artificial, computación avanzada y Big Data, te puede sacar predicciones bastante buenas, ¿no? ¿Qué beneficios, así ya más en específico hacia real estate, podemos ver de introducir la inteligencia artificial? Manejo más inteligente del real estate. Estaba muy ligada a la parte de Big Data de Building Management. Digamos, en la parte de Big Data era todos los datos que podemos utilizar. Aquí es cómo los vamos a utilizar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Marketing de contenido y generación de leads, ¿sí? Entonces, si nosotros las interfaces con Machine Learning ya están beneficiando a muchos comercios electrónicos como Amazon, por ejemplo, pues a aumentar, ¿no? A recolectar datos de clientes, a generar leads, a marketing de contenido. A todos nos ha pasado que estamos en Amazon o más bien ni siquiera en Amazon, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestra cuenta de Amazon, hacemos ciertas compras, etcétera, o estábamos buscando cosas por el Buen Fin, o antes del Buen Fin, pensando en, ¿qué vamos a comprar para el Buen Fin, ¿no? O qué vamos a comprar para el Black Friday, aquellos que vivimos un poco más cerca de la frontera y antes de cuando podíamos pasar y no estaba tan caro el dólar. Y ya, ok, pues hiciste tu lista más o menos, ya sabes qué te interesa, etcétera, ¿no? Pasan unos días, pasan unas semanas y de repente pues, estás navegando en Facebook, estás navegando en una página de internet del trabajo, o sea, incluso haciendo investigación, lo que sea, y te sale un anuncio, ¿no? De un artículo que se parece mucho a algo que tú querías comprar, pero es mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque está más barato, porque a lo mejor sí es un poco más grande, tiene otras funcionalidades que a lo mejor te interesaban, pero que no habías visto en el otro. Y eso ¿quién se lo dijo a Amazon? Machine Learning, ¿sí? Tienen computadoras dedicadas exclusivamente a analizar nuestro comportamiento no solo dentro de Amazon, porque luego Amazon genera cookies que almacenan y que están rastreando información cuando estás navegando en internet, búsquedas de Google, etcétera. Entonces, toda esa información, todos esos lo está analizando constantemente y es como que, empiezan a hacerte sugerencias, ¿sí? Para que gastes más, para que compres otras cosas que a lo mejor dijiste de que, es que voy a comprar, ni siquiera dije lo voy a comprar o lo compré, vi un artículo, me llamó la atención, pero ni lo agregué al carrito, a mi lista para guardar después, nada, y luego me aparece la sugerencia de algo que lo complementa, ¿no? Entonces, todo eso es Machine Learning, todo eso es inteligencia artificial. Análisis avanzado de propiedades. Nuestros sistemas de inteligencia artificial incluyen, además de los datos tradicionales, otros datos no tan convencionales como los que mencionábamos en la parte de Big Data, para analizar la propiedad, calcular precio, posibles rangos de utilidad, cap rates, etcétera, ¿no? Entonces, manejo de inteligencia de oficinas. Un reporte que hizo Jill de Planeando el Futuro del Trabajo en oficinas, detectó que alrededor del 30 o 40% del espacio de oficinas que está siendo subutilizado no se monitorea, ¿sí? Fue en base a una encuesta a administradores de edificios corporativos en los que decían de que, bueno, es que los edificios que tienen menos del 50% o más del 80% no monitorean tanto su ocupación porque o tienen mucha disponibilidad o están casi llenos, entonces pues no hay necesidad. Pero esto, o sea, nos involucra costos silenciosos, ¿sí? Aparte del consumo de energía eléctrica, obviamente de tener esos espacios, porque no siempre es posible como que, pues si tengo el 30% o el 20% o tantos metros cuadrados de un piso sin utilizar, pues cortarle la energía, ¿no? Cortarle el acceso al agua solo a ese pedazo del piso sin perjudicar a los espacios que ya están ocupados. Además, otra parte de ese estudio que reveló es que el hecho de tener espacios desocupados luego se refleja en malestar de los empleados, ¿sí? IBM desarrolló una interfaz con con inteligencia artificial en el background, en la parte de atrás,
donde los empleados podían incluso hablarle al sistema, ¿sí? O sea, utilizando sensores, se podía detectar, oye, pues en qué parte del espacio de oficina es donde más se concentra la gente durante mayor tiempo, ¿no? Entonces, esos espacios a lo mejor o sea, luego pues los reconfiguras, ¿no? Para hacer uso más eficiente de ellos. Sensores de Internet of Things también nos puede decir de que no, pues es que la gente, las necesidades de los empleados ya no son estáticas, ¿no? O sea, ya en estos tiempos ya las necesidades de los empleados son muy dinámicas, ¿no? Que fue parte de todo el boom del coworking que ha habido últimamente. Pero eso no quiere decir que nuestros espacios corporativos, nuestros espacios de oficinas tengan que mantenerse rígidos. Al contrario, si queremos competir, y más en este tiempo en el que en esta época de la pandemia y de la reactivación económica, que hay gente, la gente a veces viene a trabajar, a veces no, trabaja en casa, no trabaja en casa, trabaja medio día en casa, medio día en la oficina porque tiene que ver clientes. Sí, el espacio tiene que ser completamente flexible. Y estos sistemas basados en inteligencia artificial, con sensores del Internet of Things, hace que incluso los empleados puedan pedirle al sistema cambios en su espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de aquí de algo de beneficios de utilizar esta tecnología es que, por ejemplo, LinkedIn ha logrado ahorrar en los últimos años alrededor de $100,000 anuales en sus edificios, en sus oficinas, mediante el uso de esta tecnología, ¿sí? Generación de leads y marketing de contenido. Obviamente esto nos interesa, ¿no? Nosotros estamos en real estate, queremos vender, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos incorporar la inteligencia artificial en nuestros sistemas? Ejemplos. Zillow tiene un CRM que se llama Premier Agent, en el que tiene tecnologías de Machine Learning trabajando en el fondo del CRM, analizando comportamiento de prospectos. Entonces, si un prospecto se da de alta o tu agente lo da de alta en el CRM de Zillow, y luego ese prospecto empieza a navegar en la página de Zillow a ver otras propiedades, porque todos lo hemos hecho, bueno, entiéndase Zillow o cualquier otra página de bienes raíces. En este caso es interno de Zillow, ¿no? Con esa entidad de Machine Learning está constantemente estudiando el comportamiento de esa persona, de ese prospecto, qué casas ha visitado, cuáles ha guardado en su lista, como que les ha puesto el like, ¿sí? A cuáles le da like, a cuáles no le da like, en cuáles se detiene más tiempo, ¿sí? O sea, cuáles en verdad la ve y luego la pasa, hay otros en que las ve, no se queda ahí, baja, ve la distribución, ve las fotos, ¿sí? Toda esa información la está recolectando y con eso está construyendo un perfil del prospecto, ¿sí? Entonces, en parte puede decir, ¿sabes qué? Esta persona sí está interesada en comprar. ¿Por qué? Porque se mete a propiedades, son propiedades muy similares en las que se queda tiempo, ve la ubicación, ve información del neighborhood, de los alrededores, o sea, qué hay en los alrededores, ve las fotos, obviamente, pues, llenó el formato para contacto, le dio like, la ha venido a visitar varias veces, ¿sí? Entonces puede distinguir entre prospectos que solo están viendo a ver qué hay, que a lo mejor sí están interesados en comprar, pero más adelante contra prospectos que ya están buscando hacer la compra dentro de los próximos 2 o 3 meses. Además, esto obviamente no sustituye a nuestros agentes inmobiliarios, sino que los empoderan. ¿Por qué? Porque si esa persona se vuelve a acercar contigo y te dice, oye, quiero información de casas, pues ya vas a tener un perfil súper rico de información del prospecto y le vas a poder recomendar las casas que se adecuan perfectamente a sus necesidades, al grado de que en lugar de saturar la información va a decir, mándame más porque no me decido, ¿sí? Son tan buenas todas y todas me interesan tanto que ya no sé cuál quiero. Entonces, otro ejemplo es Rex.
REX es un despacho de brokerage, pues sí, una agencia de bienes raíces, pero basada en inteligencia artificial y Big Data. Y esta agencia utiliza tecnología de Machine Learning para identificar compradores para propiedades de lujo. Un gran problema con las propiedades de lujo para la venta, para determinar el precio, es que, pues, a diferencia de propiedades en segmentos un poco más bajos, el área, las recámaras, los baños, o sea, esos factores no te dan el big picture, ¿no? Entonces, poner el precio es complicado. Entonces, esta tecnología que utiliza inteligencia artificial revisa el comportamiento de los prospectos que ven los anuncios, con qué anuncios interactúa mientras está dentro de la página, con qué anuncios, o sea, pero no anuncios inmobiliarios, sino ads, o sea, de marketing, cuando está fuera de la página de REX, con cuáles interactúa, qué propiedades visualiza en plataformas como Zillow y Trulia, si se conecta a esas plataformas y está revisando qué propiedades está viendo, comportamiento de compras en otras plataformas electrónicas, en tiendas de Amazon, eBay, bla, 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 lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, pues, comida, etcétera, ¿sí? Todo ese tipo de información para sugerir la propiedad más adecuada. Entonces puede ser que a lo mejor esté viendo propiedades muy caras, pero en realidad su comportamiento de compra es casi no compra cosas muy baratas, entonces no es un prospecto adecuado. Sí, hace todo un análisis de un gran volumen de información para cada uno de los prospectos para encontrar al comprador ideal o los compradores ideales para cada una de las propiedades que tienen publicadas. Y la otra parte, que es el análisis avanzado de propiedades, ya lo hemos tocado varias veces, o sea, en varias ocasiones, que los datos tradicionales de recámaras, metros cuadrados y ubicación ya no son suficientes. Te pueden dar una aproximación del precio al que puedes vender, o al que deberías vender o anunciar, pero hay más datos. Por ejemplo, en particular en propiedades de lujo, donde es de qué material es la cocina, cuánto tiempo tienen, qué remodelaciones se les han hecho, de qué material son los closets, tiene vestidor, tiene baño, los baños de qué tamaño son, qué acabados tienen, ¿sí? Y todo eso muchas veces no lo incluyes en información explícita porque la página no está diseñada para eso, sino que lo incluyes en tus fotografías. Entonces, Zillow, por ejemplo, tiene un elemento de inteligencia artificial, de visión, que analiza fotos, ¿sí? Para hacer estimaciones de precio. Demográficos, tráfico, escuelas cercanas, supermercados, toda esa información, plazas comerciales, reporte de crímenes en la zona, que están relacionadas con la ubicación, quiénes van a ser tus vecinos, o sea, de que si es una zona de alto nivel socioeconómico, pero está rodeada a lo mejor de alguna manera como que la ciudad creció y la absorbió de zonas de menor nivel socioeconómico, pues eso te va a bajar un poco la estimación. Entonces, por ejemplo, una propiedad en San Francisco, en la avenida Buenavista, que está anunciada en 1.43 millones de dólares, 2 recámaras, 2 baños, 1.030 pies cuadrados, aproximadamente 103 departamentos, 103 metros, 100 metros cuadrados, pues el estimate, que le llaman eso, le dice, ¿sabes qué? Sí, pero en base a toda esta información, más bien la vas a terminar vendiendo como en 1.2 millones de dólares. Entonces, la herramienta Estimate ha ido mejorando, obviamente no siempre ha sido buena, o sea, hace unos años sí tenía errores de a lo mejor un 10%, luego lo redujeron a un 3.9%. El último estudio de análisis que hicieron fue del año pasado, de finales del año pasado, que esta inteligencia artificial de Zillow generaba estimaciones que tenían un margen de error de máximo un 2%, sobre o sea, un error mediano, ¿no? De 2% sobre el precio de venta final, ¿sí? 2%, una variación de 2% no es nada. Bueno, obviamente dependiendo del precio puede ser mucho, pero en proporción a, pues si me dices, ¿sabes qué? Este estimate está dentro del 2% en el que lo puedes vender, o en el que lo vas a vender, pues a lo mejor lo publico más o menos, si me interesa moverla rápido, lo publico en ese precio, o le bajo un poquito más, y con eso
hago que sea más atractiva, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, inteligencia artificial sí nos quita mucho trabajo en el sentido de hacer análisis de datos, de hacer cálculos, de hacer estimaciones, de hacer predicciones, pero siempre va acompañada de la mano de una persona, ¿sí? O sea, genera las predicciones, pero siempre esas predicciones son para enriquecer el trabajo, para enriquecer o empoderar a la gente de bienes raíces, para enriquecer a la gente que está buscando, ¿sí? Entonces, no pensemos en que la meter inteligencia artificial nos va a quitar a nuestros agentes, simplemente los va a hacer más eficientes y van a hacer que le den una atención más personalizada al cliente y más acorde a lo que le está buscando, ¿no? Que a lo mejor incluso él ni sabe lo que está buscando, pero la inteligencia artificial sí lo sabe. Y vamos a ver rápidamente, porque ya nos pasamos de la hora, esta otra parte que es blockchain, ¿sí? Blockchain, ¿qué es? Pues es digamos, una plataforma distribuida de documentos entre comillas, porque son ledgers, que le llaman documentos electrónicos, que solo existe un documento único, ¿sí? Pero que ese documento único está compartido por toda una red de equipos. No es como que pero no es una red digamos, de computadoras en un espacio físico, sino es una red en Internet, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos tiene una copia encriptada de ese documento. Y si es, por ejemplo, un contrato y alguna de las partes quiere hacer una modificación del contrato, ahorita, actualmente, no digo que se haga, pero es bueno, es fácil, es relativamente sencillo o es posible modificar o editar, alterar contratos entre dos partes, ¿sí? Para cometer fraudes, o, siendo un poco menos paranoico, es fácil que se pueden cometer errores, ¿sí? Entonces, sí, en blockchain el documento, pues, si hay un intento de modificación, se tiene que aprobar por todas las partes. Actualmente nuestras transacciones son complicadas. Cada participante que tienes tu contrato y la copia, ¿no? O sea, bueno, sí, el contrato y la copia, no sé qué. Hay mucho papel, ¿sí? O sea, al final de cuentas, todo el mundo es como que, sí, mira, aquí está el contrato digital, pero imprímelo y fírmamelo, ¿no? O sea, con puño y letra, porque yo quiero mi copia impresa, ¿no? ¿Y qué pasa si luego se pierde ese contrato? ¿Qué pasa si hay daño de agua y se moja el contrato, se deshace el papel? ¿Sí me explico? O sea, esto puede generar retrasos, o sea, de que pierdes las escrituras de una casa, tienes que pedirlas otra vez, o te involucra un costo para poder vender. Entonces, sí, o sea, puede generar pérdidas. Entonces, si todo está digital, distribuido y encriptado por seguridad, de manera inalterable, sin la aprobación de todas las partes involucradas, pues reduces costos, ¿sí? Aceleras procesos, incrementas eficiencia, o sea, ¿cómo reduces costos? Porque eliminas intermediarios, ¿sí? Eliminas comisiones, reduces comisiones y así. Entonces, todo eso ayuda, ¿no? Entonces, dos beneficios importantes que vemos del blockchain para real estate: contratos inteligentes. Son contratos autoejecutables, le llaman the code is the law, o sea, el código es la ley, o sea, digamos, las cláusulas del contrato están programadas dentro del código del contrato, si lo queremos ver de esa manera. Y tokenización y fraccionalización, o sea, fraccionalización de propiedad, ¿sí? Entonces, que es representar de manera digital un bien que nos permite hacer cosas con él. Entonces, contratos inteligentes. Pues actualmente, si queremos hacer una operación de real estate, hay que elaborar un contrato, un título de propiedad, etcétera, y hay que, o sea, pues, meter a abogados, agentes de bienes raíces, aseguradoras, burocracia gubernamental, o sea, que es, creo que, lo más doloroso. Y de ahí se firma, ¿no? Con contratos inteligentes, sí, como dice
como decimos, code is the law. Sí, el código es el que trae, el código del documento, el código de ese snippet de programa es lo que trae toda la información, todas las cláusulas, todo a lo que se acordó, ¿sí? Al momento de firmar el contrato. Ambas partes firman el contrato y ese contrato queda distribuido a nivel global en una red compleja de computadoras con altos niveles de encriptado. Si alguna de las si se intenta modificar alguna de las copias, el resto de la red lo detecta y automáticamente rechaza el cambio, ¿sí? A menos que sea a través sea por parte de ambas partes, ¿no? O sea, no tanto que uno de los dos intente hacer fraude, sino que a lo mejor, ¿qué pasa, por ejemplo? Hackers. De que, ¿sabes qué? Hackearon bancos y me robaron, me sacaron mi dinero, no sé qué. Pues sí, es posible hackear una computadora, 2, 3 computadoras, pero ¿qué pasa si la información de las cuentas bancarias está distribuida en 100,000 computadoras? Pues hackean 2, 3, que aparentemente son las computadoras centrales, y las otras 999,998 computadoras te dicen, no, eso no es cierto. Esta información está modificada, está alterada, y la información correcta es esta. ¡Pum! Y restablecen la información que el hacker intentó cambiar, ¿sí? O sea, son cosas que se puede aprovechar con blockchain. Ahora, tokens y crowdfunding en inversión, ¿sí? O fraccionalización de propiedad. Una tokenización es simplemente pasar digamos, de una representación física, en papel, a una representación digital de una propiedad, ¿no? Por ejemplo, pues la propiedad, ahora en lugar de ser, sí, de una escritura, bla, 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 pues tiene un documento, un ledger en blockchain, y la propiedad la puedo dividir en tokens, ¿sí? O sea, entonces, yo quiero vender la propiedad, por ejemplo, una plaza comercial, eso es algo muy común. Estas son los dos ejemplos de compañías, 100 ladrillos aquí en México, Bricksafe está a nivel internacional, está jugando mucha fuerza en Argentina. Son compañías que dividen las propiedades en lo que le llaman ladrillos, bricks. Y yo quiero invertir, pero no tengo 1,5 millones de pesos para comprar un local comercial. Aparte que lo tengo que administrar. Entonces, mejor ese local está dividido en 100 ladrillos, al menos aquí en México está limitado a 100 ladrillos hasta ahorita por la regulación, que pudiera cambiar. Y yo decido, ¿sabes qué? Pues son 100 ladrillos de 140,000 pesos y el local vale 1,400,000. Pues, pero puedo comprar dos ladrillos. Entonces yo le compro esos ladrillos, a 100 ladrillos, que ellos administran la propiedad, ellos la rentan, ellos me lo del contrato, etcétera, y a mí me están pagando mis utilidades de esa renta. Y si en algún momento yo decido, ¿sabes qué? Necesito vender, no es lo mismo vender un local de millón y medio de pesos, porque obviamente va ganando plusvalía. No es lo mismo vender un local de 1,5 millones de pesos de golpe, a decir, ¿sabes qué? Pues vendo un token, vendo uno de mis ladrillos, tengo 3 ladrillos, vendo uno, porque necesito, por una urgencia médica y más en esta situación, necesito 100,000 pesos, o sea, no tengo dónde sacarlos, pero puedo vender un ladrillo. Es mucho más sencillo que se venda un ladrillo de 150,000 pesos que una propiedad completa de 1,5 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué haces con esto? Estás democratizando la inversión, estás ayudando a que la gente no necesite tanto capital para poder volverse inversionistas, ¿sí? Entonces, en lugar de invertir en un departamento completo, pues invierten en lo que pueden, invierten en 30%, son 30% dueños del departamento, y el departamento a lo mejor lo maneja un pool de rentas, lo maneja una firma, lo maneja Cien Ladrillo, lo maneja quien sea, y tú estás recibiendo las utilidades. Entonces, no es necesidad de que se descapitalicen de una manera tan fuerte, y pueden empezar a recibir sus utilidades de sus rentas, ¿no? O sea, de ventas de propiedades y demás, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las ventajas. No es, obviamente, no todo es color de rosa y felicidad. Obviamente hay muchos retos por los que hay que enfrentar. Regulaciones en cuanto a títulos de propiedad digitales, en cuanto a esto de la tokenización, ¿sí? La inteligencia artificial, o sea, no es fácil, o sea, implementarla desde cero.
necesitas un equipo, o sea, un equipo no lo puedes hacer una persona y subcontratarlo, pues sí, o sea, te da, pero necesitas tener equipo que sepa lo que está haciendo tu sistema, ¿no? Dentro de tu empresa. Pero, pues, si bien la inversión pudiera ser mayor, los beneficios a largo plazo son mucho mayores. Bueno, y con esto llegamos al final. Perdón que me excedí un poco, pensé que, pero pues espero que les haya gustado. Si la presentación se les va a enviar a todos los que se registraron en el webinar. También se les va a enviar la liga para poder volverlo a ver si es que por alguna razón llegaron tarde o no pudieron conectarse a tiempo, se tuvieron que ir antes, o simplemente porque le quieren volver a verlo con más calma, ¿no? Poder pararlo en partes donde a ustedes les interesa. Y también la presentación va a estar en la página, nuestra página, sitio web, 4srealestate.com, por si quieren consultarlo. No sé si hay alguna pregunta. Que si se han generado herramientas o plataformas tecnológicas con Big Data para desarrolladores. Sí, y estamos en proceso de, tenemos algunas buenas ideas que obviamente prefiero no mencionar, pero sí tenemos planes en el corto o mediano plazo de unas plataformas bastante interesantes para desarrolladores que les pueden ayudar a tomar decisiones con respecto a terrenos u otros bienes. Ya había contestado la de programas con que se hace análisis de Big Data. Métodos de recolección para iniciar adquisición de datos. Esa depende mucho de qué tipo de datos sean. Por ejemplo, si estás hablando de un edificio de oficinas para administración, pues la verdad es que lo más sencillo es la parte de los accesos, con tarjetas, con huellas, etcétera. Pero si quieres hacer un sistema más global, más inteligente, que controle el edificio de manera mucho más integral y que te ayude a reducir costos y demás, sí hay que hacer, si es un edificio ya existente, probablemente haya que hacer una inversión para hacer retrofit de sensores, meter sensores de temperatura, de CO2, de uso de agua, etcétera. Depende de la información que quieras obtener, ¿no? No sé, o sea, depende de qué tipo de información quieras sacar, pues de dónde la puedes sacar, ¿no? O sea, pues muy variado, o sea, especialmente es parte del detalle de Big Data, es tan variado y las fuentes son tan diversas que pues no te puedo decir, sí, una fuente única de verdad, ¿no? O sea, sino que es desarrollar para cada una de ellas, ¿no? Que necesitas. Pues monetizar información, bueno, ya lo vimos, o sea, incorporas toda esa información adicional y haces una estimación, o sea, digamos que cuantificas el valor agregado de cierta forma, ¿no? No solo el precio por precio por metro cuadrado y superficie y sacas un precio de venta, sino que de alguna manera vuelves número el valor agregado, ¿no? Del acabados, la zona, escuelas, centros comerciales, tiendas de tus servicios, supermercados, datos de crímenes que se publiquen, ¿no? Todo eso un sistema de inteligencia y aprendizaje computacional te lo convierte a números, ¿no? Y eso ya le permite de alguna manera ajustar. ¿Sabes qué? Esta propiedad la estás dando muy barata, porque aunque estás rodeado de propiedades en ese rango de precio, tienes mejores acabados, tienes equipamiento en la cocina, le pegan más horas de sol a la fachada, etcétera, 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 ¿no? O sea, todo eso se tiene que cuantificar de alguna manera, ¿no? Creo que son todas, no sé si me salté alguna pregunta, pero pues cualquier cosa, ahí tienen mis datos, o sea, con toda confianza. Me pueden mandar un correo y podemos platicar si tienen alguna otra duda, ¿no? O si quisieran a lo mejor explorar servicios con nosotros. Bueno,
Muchas gracias a todos. Les recuerdo, les va a llegar la liga para volver a ver el webinar, para bajar la presentación. Y si no, la presentación la encuentran en nuestro sitio web. Hasta pronto.